Bienvenidos a un nuevo episodio de Pócar de Reyes, el espacio en el que los 4 estudiantes aquí presentes hacemos tarea, nos saltamos clases e inventamos chismes sobre nuestros compañeros. Apolo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Si me lo ven, de póker. Andamos de póker. Andamos de póker. Andamos de póker. De póker de Reyes. Juan, ¿qué tal? Como cada viernes, de póker. De póker de Reyes. Muy bien, todo bien. Okay. Irving, ¿qué tal? Todo excelente, mi hermano. Ya listo para otro episodio más. Otro episodio más. Otra grabación que apenas empieza. Apenas es la primera. Otra grabación que es en un día totalmente diferente a la del episodio anterior. Exactamente. Sí. Así es. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muy bien, nada cansado, así fresquecito, así para empezar un nuevo episodio en este viernes, en esta nueva semana. Y así como nosotros esperamos que ustedes en casita también se encuentren muy bien, o donde sea que nos estén escuchando. En la escuela. En la escuela, por ejemplo, así, en los recreos. Así. O entre clases. O entre clases, o en la clase. O en la chamba, ¿no? También. O en la chamba también. De preferencia la chamba, reclamen esos espacios. Voy a seguir peleando. Uno con la simulación y otro con los Pero no quisiera que se me olvide, como la semana pasada, el presentar a Jacinto. Y a Aliencín junto con sus acompañantes. Que a veces son sus hijos, a veces son sus compas, a veces son sus primos lejanos. Sus primos, es que las categorías humanas no aplican para los seres extraterrestres. Entonces ellos se rigen bajo otros términos. Exactamente. Y un saludo también a nuestra editora Ashley. Que espero que la rifa. Entonces, denle like. Y denle like. Y como habrán notado por la introducción del capítulo de este día, pues ¿cómo ha sido su etapa académica, muchachos? ¿Qué podrían decir? No, ya empezamos. Creo que empezamos. Destapé ahí algo, así que... Bien. Porque Pasé. es un tema, para muchas personas es totalmente memorable, su etapa académica, para otras personas es ojalá olvidable, ¿no? ¿Cuál podría ser su historia académica? ¿Cómo definirían su trayecto por la academia? Híjole, yo sí tengo esos dos extremos, bien cañón. Olvidable y memorable. Exactamente. Para mí la secundaria, por ejemplo, es una época completamente así en el olvido y que, o sea, como la peor época académica que he tenido en comparación con la vocacional, que fue como la mejor época que tuve, yo creo. O sea, viéndolo dentro de los dos extremos, es eso. La secundaria lo peor, la vocacional completamente distinto. Y a partir de ahí mejoró todo. Ok, o sea, como de prepa en adelante, tu prime. Adelante, exactamente. No, mi prime es cuando nací. ¿No? Que no tenía deudas, que no tenía que trabajar, que todo lo hacían por mí. Ahí estaba yo en mi prime. Sí. Claro. Todo envueltito. Lloraba y ya me daban de comer. Limpiaban. Exactamente. Chingón. Sí. Para mí, al contrario de Rojo, la secundaria fue poca madre, ¿no? Y de ahí todo se vino para abajo. No la terminé. Bueno, sí, estuvo muy... La prepa, la neta, bueno, fue un bachilleres. El bachilleres 15. Si alguien me ve del bachilleres 15, saludos, pero la neta sí estuvo muy culera mi etapa ahí en el bachilleres. La universidad, pues por ciertas razones la tuve que hacer de forma ejecutiva. O sea, trabajaba y estudiaba. Entonces, pues la neta, esa época que todos me dicen que la universidad, que la etapa más chida, pues desafortunadamente no me tocó vivirla. Como que se pelean un poco a veces las etapas entre el bachillerato y la universidad, como regularmente las etapas más destacables es de pronto lo que había escuchado. Irving, ¿tú qué dirías de tu historia académica? Pues la secundaria comparte un poco la evaluación que acaba de dar Apolo, porque para mí la secundaria pues fue buena, o sea, tuvo sus contrastes, pero en su mayoría fue buena. Las amistades que dejó la secundaria son amistades que siguen formando hasta hoy en mis círculos, y son mis círculos principales. Entonces la secundaria tiene un valor agregado por esa parte que me dejó, ¿no? Y
Y a partir de ahí todo empeoró. Salud, cabrón. Comparten ahí su historia de origen. Sí, porque yo en la secundaria era el ñoñazo, así que si sacaba 9 lloraba. O sea, ¿sí te exigías mucho? Sí, me exigía mucho en la secundaria. Bueno, perdón, ¿te exigías tú o te exigían? Ambas. Okay. Ambas, tanto por parte de mi mamá y de que pues es que es lo único que haces y te tienes que rifar y yo te doy todo, tú nada más estudia y saca buenas calificaciones, ¿no? Y pues ahí como que siempre se me quedó el 10, ¿no? Sacar 10 y lo logré hasta la prepa. Ya, o sea, yo entré a Prepa UNAM, Prepa 1, saludos también. Igual mis círculos actuales de amistades están formados por gente de la secundaria, gente de la prepa y gente de la universidad, ¿no? Como que cada etapa en mi vida sí dejó esa parte de como que el respaldo de las relaciones personales y en lo académico. Pues la neta es de que la secundaria, la preparatoria para mí fue como que me abrieron la puerta y claro, te soltaron, me destrampé sí, porque pues ya no había, o sea, puerta abierta y mucho. Nadie te decía nada. Sí, nadie te decía nada. Entonces estuvo chido y pues acabé la prepa en 5 años. Entonces te gustó un chingo. Porque así es en México, ¿no? En México la prepa dura 5 años. Entonces, pues yo acabé la prepa. Y sigo en la prepa. Y la acabé con un promedio así, el mínimo. De hecho, cuando me entregaron mi certificado de secundaria, porque acá de secundaria, de preparatoria, la terminé en un colegio privado famoso al sur de la ciudad, ahí en la zona de Cuapa, y me dijeron así como que, pues a ver si te admite una universidad, ¿no? Porque sacaste 7.1. Y yo, sí me admite. Y pues no me admitió ninguna, no pasé los exámenes. Y ya al final terminé en UAM y fue muy verga todo. En general comparto que la prepa y la universidad en conjunto forjan la etapa como de mayor crecimiento, desarrollo y de muchas cosas de un ser humano en general. Esa es mi postura. Sí. Y no sé, ¿qué tal tú? Sí, fíjate que también mi historia también ha sido una historia como de contrastes en mi etapa académica. Me identifico igual, la secundaria está como que al principio fue una etapa un poquito, pues pasó sin pena ni gloria al inicio. También yo era una persona muy, muy tímida, era muy reservado, y pues casi no convivía, ¿no? O sea, yo iba como que a lo mío. Y ya como a partir de segundo y tercero de secundaria, como esos 2 años, tuve un despertar. Porque empecé a practicar teatro. Bueno, tenemos teatro desde primero de secundaria. Y como que me animaba un poco y ahí poco a poco empecé a soltarme. Me gustó ya empezar como que a estas artes escénicas. Y eso me ayudó también como a tener más presencia, digamos, con las personas. Ya no me alejaba del mundo, sino que pues ya platicaba y demás. Y de hecho justamente muchos de amigos muy cercanos en la actualidad son desde la secundaria. Todavía nos mantenemos desde la secundaria. Uno de ellos desde la primaria incluso. Entonces como que guardo con mucho cariño muchos momentos de la secundaria. También tuve momentos muy feos en secundaria y demás, pero como que esa etapa me gustó mucho. Claro. Luego viene prepa y también contrastes, porque primero entré en una vocacional, y no me gustó para nada. Porque además la exigencia era muy fea, porque era la Voca 9. Y bueno, se dicen como la mejor vocacional del Politécnico. Y así te tratan, o sea, desde el principio te adoctrinan bien feo, te ponen unas pancartas espantosas de los resultados de sus estadísticas, de cómo despuntan, y es como, este es el nivel que tienen que mantener. Y desde el principio te empiezan a meter la presión de estar en la mejor vocacional, y tienen que destacar, y el tema de competencia ahí era espantoso. Yo la pasé horrible, hice muy buenos amigos, eso sí. y de hecho, pues jugaba mucho en las canchas, igual, como que no entraba tanto a clases, cuando podía, porque ahí a veces sí te regañaban los prefectos y eso. Entonces no me gustó. Y además pasé como por una etapa de depresión espantosa. Entonces sí, no colaboró para nada. Me salí de la Voca y luego entré a una prepa en la UNAM, la prepa 9. Y sí, fue un cambio radical. Y por el tema de la depresión, pues estuve en momentos oscuros y demás. Pero también hice muy, muy grandes amigos que tengo hasta la actualidad. Muy buenos amigos y muchas de mis grandes experiencias, de mis mejores experiencias en la vida han sido en la prepa. Y en la universidad también estuvo muy chido.
igual ahí también como que fui cambiando, fui evolucionando, como dice, fui forjando los periodos como de mayor crecimiento. Y en la universidad tengo anécdotas largas y de grandes personas que hasta hoy me acompañan. Entonces ha sido una historia como de contrastes. No sé si podría definir una etapa que diría es la mejor, pero como que todas han tenido algo que me han dejado mucho. Sí, sin importar el grado, siempre son claroscuros, ¿no? Sí. O sea, no importa que te haya gustado más la secundaria o la prepa, lo que sea, pues, en todas siempre hay... Sí, tiene sus... Ni que haya sido en Poli, UNAM, UAM, Conalep, lo que sea, ¿no? La neta es de que dicen por ahí, ¿no? Que la escuela la hace el alumno, no la escuela al alumno, ¿no? El alumno hace la escuela, no. Sí, también estoy de acuerdo con bueno, eso. Sí. Con esto, compartan, comenten. Nos vemos la próxima. No, pero justo quería ir como esta etapa porque quería escucharlos, porque justo creo que hay una etapa como muy crítica que es la secundaria. Porque es la etapa de la adolescencia particularmente, cuando hay cuerpo, qué cambios extraños que hay en mí, comienzan a suscitarse. Entonces, ¿ustedes cómo vivieron esa transición? En el baño. ¿Haciendo qué, amigo? Como que en el baño. No es cierto. Creo que sí hay como una marcada transición entre primaria y secundaria, ¿no? O sea, como que se empieza a vivir mucho eso de, caray, tengo vello donde no tenía vello, tengo gallos, ¿no? Me empiezan a interesar otras personas. Tengo gallos y despiertan a los vecinos. Yo sí tenía gallos. El acné, ¿no? El acné también. Sí. Por ejemplo, yo veía a algunos compañeros, otros alumnos de la secundaria, que algunos ya tenían barba y todo, y a mí me tardó mucho en salir la barba, entonces estaba incluso a veces como acomplejado de, yo quisiera tener barba como ellos. Así, ¿ustedes cómo lo fueron viviendo, esa como transición en la secundaria? Yo sigo esperando que me cambie la voz. Okay. Hay una anécdota junto contigo en la secundaria, justo en tu secundaria. Yo ya iba para ese momento. Yo ya daba clases en la secundaria. Me preocupa hacia dónde va esto. No, digo, fue muy chistoso. No sé si recuerdes alguna ocasión. Había veces que yo te llevaba a la secundaria. ¿No? Cuando estaba ahí que estaba ahí en centro médico, ¿o era primaria esa? No, era primaria, ¿verdad? Era la primaria, sí, ¿no? Los primeros años de primaria, además, primero, segundo. Ajá, no recuerdo. De una de esas que te llevé, y recuerdo que cuando llegamos te dije, ¿y si no entras? ¿No? ¿En serio? Sí, que te dije, pues vámonos para la casa. Ya yo me invento algo y eso para que hoy como que pues descanses o así. Y porque creo que ya íbamos tarde. Pero sí llegabas. Ajá. ¿No? Y tú así como, bueno, ¿no? Ya cuando nos regresamos, o sea, con esa idea, ¿no? De que llegas y pues ya te vas a acostar otra vez y esa parte. Nah, pues igual mi mamá nos empezó a regañar y que por qué no habíamos entrado, que por qué habíamos llegado tarde. Y me acuerdo que nos puso a hacer el quehacer y toda esa parte. Entonces fue así completamente lo opuesto a lo que yo queriéndole hacerle el paro de decir, pues para que no entre hoy, ¿no? Para que se lo asalte. Sí, estuvo muy... No, pues no me acuerdo. Seguramente lo bloqueé por rencor. Hizo que te fueras de pinta del kinder. Sí. Y además lo que me castigaran. ¿Pero te acuerdas? No me acuerdo, qué chido, ¿no? Sí. Estuvo muy bueno. Qué chido, no me acuerdo. Sí, no, o sea que... es que es de familia del espíritu desafiante. Sí, estuvo muy... Sí, muy bueno. fíjate que no me acuerdo. Chale, eso estaba chido. Hubiera estado chido que lo recordara. ¿Tú te fuiste de pinta, Polo? En la secundaria. ¿La secundaria? Sí, güey, pero no mames. Pero, así como... Iba con mis dos compas, ¿no? Con los que siempre estaba. Pero esos güeyes ya eran como 5 años mayores que yo. También hicieron la secundaria en 5 años. Como en 6 años, ¿no? Uno estaba en la prepa, el otro le valía madre. El otro salió de la cárcel. Casi. El otro hizo la escuela, pero de la vida, ¿no? Sí. Y está en la calle en donde vivo. Me fui de pinta a la calle de atrás de donde vivo. Y aparte todavía me hizo un tatuaje, güey, pero era de esos de... ¿Cómo se llama? ¿De papel albanene. ¿De estampitas? No de estampitas. Lo dibujaban en papel albanene y luego con jabón te lo ponían. Güey, no sabíamos qué hacer. Me tatué unos rinocerontes cogiendo. No, bueno.
¿En qué año de secundaria? ¿Primero, segundo? No, creo que fue ya en... No me acuerdo si fue segundo o tercero, ¿no? Okay. Pero así llegamos a la escuela y si no entras, pues vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, güey, vente. Y pues ya al principio todo jajají, jajaja. Dieron las 5 de la tarde y dice el güey, ya me aburrí, güey, ya vete a tu casa. Entonces yo llego a la papelería y le digo, jefa, no entra a la escuela. No me dejó ni terminar cuando me soltó un chingazo. No, que la chingada. Vete allá adentro a estudiar. Me metí, no estudié obviamente, pero pues sí, no estuvo chido. No. Pero dijiste a las 5, o sea, ibas en la tarde en la secundaria. Sí. Ok. Sí. En el turno de la tarde. En la secundaria 91, saludos si alguien me ve de ahí. Oye, pero ir en la tarde no está chido, ¿sí? Está porque chido. A mí me gustó un chingo. La mañana se te da en corto, güey. O sea, te levantas que a las 8 o 9 de la mañana, desayunas, haces tarea y de repente ya es la hora de irte. Sí, la neta sí se iba en chinga la mañana, ¿no? Te partía la madre todo el día. Pero me acostumbré en chinga a ir en la tarde. O sea, la neta sí fue algo que me gustó. Y no lo sentía tanto justo también porque tuve amigos bien chidos en la secundaria y hasta la fecha los sigo teniendo. Casi no nos vemos, pero pues fue poca madre, ¿no? El vínculo. Ajá, entonces sí, la neta, comparto esa parte. En la mañana, la mañana se va en chinga. Se va en vergüenza, claro. Viene un podcast, un episodio del podcast, se te va en corto. En corto, sí. Este podcast. No de otro. No de otro. Pócar de Reyes. Pócar de Reyes. Sí, yo también fui yo fui en la tarde en la vocacional. Sí, la vocacional fui en la tarde y en sexto de primaria fui en la tarde. ¿En sexto de primaria? En sexto de primaria fui en la tarde, sí. ¿Ustedes no fueron nunca a esas escuelas de tiempo completo donde te daban de comer? No. ¿Iban por ti a las 4 de la tarde? No. De pensarlo me daba una hueva. Estaba pesado, la neta. Sí estaba pesado, pero te acostumbrabas porque yo sí fui a una en cuarto de primaria. Y era chido porque el horario de clases estaba acomodado para hacer como ciertas actividades dependiendo de la hora del día. Todos los días había educación física. Esa era una de las actividades que amenizaba el estar tantas horas en la escuela, ¿no? Porque sí, todos los días había educación física. Para que se cansen y ya no hagan nada. Sí, como para entretener, o sea, sí, y te daban de comer. O sea, me acuerdo que mi mamá pagaba una cantidad a la semana para que te dieran comida. O sea, un menú muy básico, escuela de gobierno. Pero pues al final era le llamaban y no sé si la 4T sí las acabó. Pero según era que las quería quitar las escuelas de tiempo completo. O al contrario, creo que las quería hacer todas de tiempo completo, no sé. Pero pues está chida esa educación. O sea, un año creo que está bien. Pero papás no hagan eso. ¿Y a ustedes no les tocó en la secundaria? Digo, en la secundaria donde yo iba, educación física, ahorita que lo mencionas, siempre fue básquetbol. En la mía era voleibol. Ajá, o sea, era como voleibol. Pocos así de voleibol. O sea, era básquetbol, voleibol. Y así una vez al año, fútbol. ¿En serio? Sí. Mí era al revés. Ojalá hubiera sido puro básquetbol. Fíjate que yo creo por eso odio el básquetbol. Porque era tanto, o sea, siempre era básquetbol en la secundaria básquet que yo decía, no, ya, qué hueva. Ajá. No, es que yo creo que por eso terminé odiando el básquetbol y sí, al contrario, casi no tenía fútbol yo. Okay. No, sí, en mi caso sí era muy, muy rara vez llegamos a jugar básquetbol y la mayoría de ocasiones era fútbol y sí había como que temporadas, o sea, de pronto sí era fútbol, luego un poco de vóley, ocasionalmente básquetbol, en otras veces otros ejercicios como piruetas y demás. Pero en su mayoría era fútbol. Yo siempre atesoraba las clases de básquet. Porque eran pocas. Mi secundaria estuvo bien chida en ese aspecto de la parte deportiva, porque para empezar estaba en Coyoacán, y entonces la competencia deportiva en la delegación estaba alta. En todas las categorías, en fútbol, en voleibol, en todos los deportes estaba alta la competencia en Coyoacán, y nosotros éramos un referente del voleibol. De hecho, el entrenador se llamaba Castillo. No recuerdo su nombre, pero era el profe Castillo. Perdón. Y le decían el lobo. ¿Por qué?
No tengo idea. Se comían las abuelitas. Le decían el lobo. Le decían el lobo. Supongo que porque, pues, Coyoacán y lobos, claro, etcétera, ¿no? Sí. Creo que tal vez tenga que ver por ahí. Pero a lo que voy es de que, así como con el papu del básquet, de que les metían tanto básquet en su caso, aquí era voleibol, al punto de que uno de mis amigos más cercanos hoy es coach de voleibol en una universidad al norte del país y le va muy chido y siempre se destacó en el deporte, o sea, como que se implantó en su ser el deporte y lo llevó a raíz de ahí de la secundaria. A la raíz de la secundaria, porque sí, era muy, ¿cómo decirlo? Como un dogma jugar voleibol. De hecho, en el recreo había retas de vóley. Saltarte las clases era bajar a jugar voleibol porque se motivaba tanto el deporte, el voleibol en específico, que estaba chido. Y sí querías educación física para ir a echar la reta del vóley. Sí, no, yo en la secundaria era puro básquet, pero ahí fue donde yo empecé a volverme todo un maestro del ajedrez. ¿No? Entonces sí, ahí fue donde yo recuerdo que yo me saltaba, bueno, aparte de esto, yo me saltaba las clases por irme a jugar a ajedrez. Eso sí es ñoñísimo. Y estaba padre porque hasta eso tuvimos un maestro y esa yo creo es la parte rescatable, o para mí es la parte rescatable de la secundaria, el maestro que tuvimos de ajedrez. Porque además de las clases y eso que eran como un poquito extra de la escuela, nos quedábamos una hora como al final. Nos llevaba a torneos y estaba muy chido. O sea, las medallas que tengo yo así que llegué a ganar fueron gracias al ajedrez. Entonces yo creo que esa sería como la parte rescatable. Y ya después, como vi que podía saltarme las clases para jugar ajedrez, ya después me saltaba las clases para jugar viuda negra, jugar póker o jugar rayuela. Sí. Pero ¿cómo te saltabas las clases? O sea, ¿te salías y no había prefectos o algo así como que...? Sí, pero nos íbamos, había una parte... De entrada íbamos como a la biblioteca, ¿no? Y en la biblioteca siempre decíamos que... siempre decíamos que no teníamos... Era una biblioteca bien chiquitita. Siempre decíamos que no teníamos clases, ¿no? Que no teníamos clase, que nos prestaran el ajedrez. Y una vez que nos lo prestaban, nos íbamos a una de las escaleras, había una parte como para hacia abajo, y bueno, había forma ahí como de quedarnos, y ahí nos poníamos como forma de tablero de ajedrez. Exactamente. No, y ahí nos poníamos a jugar primero ajedrez, ya después a apostar, ¿no? En las grandes ligas. Sí. Sí, porque también desde ahí me llevaba mis 5 pesos y los 5 pesos que perdía o ganaba. Qué chido. Pues no tanto, porque digo que la secundaria para mí no. No. ¿Y tú? No, a mí no me tocó, o sea, saltarme en clases, creo que solo fue una vez hasta tercera de secundaria, porque igual como que en mi secundaria no había como que mucho donde irte, o sea, eran salones, estaba muy grande, eso sí, pero no había como que lugares a los que podías colarte. Y la única vez que nos llegamos a saltar una clase fue con algunos amigos. Y fue una tontería porque era estábamos en un edificio y nos movimos al edificio de enfrente y nada más estábamos desde ahí viendo hacia el otro salón a ver si se asomaba la profesora y nos notaba y sí, nos cacharon y nos regañaron. Pero era nada más como estar así esquivando prefectos. Nos fuimos al baño, después salíamos a las escaleras y a ver que no pasara un profesor o nos dijeran. Pero pues, o sea... Pues sí, no fue gran cosa. O sea, nada más fue una hora, nos cacharon y ya nos regresamos al salón. Y tuvieron que ir a sus mamás a... No, bueno. en segundo de secundaria. Y reporte. Ajá. A orientación. Y tuvieron que hablar y todo, porque... Además, creo que el mayor problema se lo cargaron a un amigo, a Guillermo. Fue sobre el que se fue la profesora como regañaron y no sé qué. Y yo me metí y dije, oye, pero nos saltamos todos la clase, ¿por qué nada más contra él, no? Nosotros también. Él es el malo. Pues nosotros también dinos a nosotros. Y pues fue como, ¿por qué te estás metiendo si no te están regañando a ti? Pues, es mi compa, no lo voy a dejar caer. Y sí, me regañaron porque me metí para que me regañaran también. Además del regaño por saltarme la clase. Sí. Pero pues fue una tontería, o sea, nada más fue un ratito ahí estar vagando por la escuela. Y saltarte ¿irte de pinta? No podía porque me iban a dejar. Todo el tiempo mi papá nos iba a dejar a la secundaria.
pues como salía a trabajar a la misma hora y le quedaba el camino. Ustedes sí fueron privilegiados. Yo desde tercero de primaria, que fue cuando naciste tú, ¿no? Más o menos. Ajá. Yo ya me iba y me regresaba solito. ¿Tercero de primaria? De primaria. Okay. Quedaba cerca la primaria sí, me quedaba pues caminando como unos 20 minutos, yo creo, porque me iba caminando. ¿A cuál fuiste? En la primaria estuve cambiando mucho de escuelas, pero en tercero me cambiaron a la 18 de marzo, se llamaba, y estaba ahí yendo como hacia el Parque Algarín, hacia allá. Entonces me tenía que aventar como toda esa parte caminando. En cuarto y quinto ¿Paso? ¿Alcohólicos Anónimos? Me cambiaron a otra y sexto... Por apostar. Sí. No, porque eso fue antes. De ludópatas Ahí todavía no anónimos, despertaba mi ludopatía. No, y sexto me vuelven a cambiar a la Benito Juárez, que fue donde fui en la tarde, y ahí me voy a la secundaria. Pero sí, yo a partir de tercero... ¿Andaban solo? De soldado. No, sí, yo no... Bueno, en la primaria, los últimos 2 años, creo, quinto y sexto, sí me regresaba solo, porque nuestra hermana se quedaba a practicar banda de guerra. Entonces, se quedaba más tiempo y pues yo me regresaba solo. Y en la secundaria, el primer año, sí llegaron a acompañarme a la escuela y de entrar y al salir. Segundo y tercero ya me regresaba solo, pero pues como mi papá trabajaba a la misma hora y le quedaba de camino, pues, todos los 3 años nos fue a dejar a la secundaria. Entonces nunca tuve oportunidad como de volarme la escuela. Igual no tenía dinero ni nada para hacer otra cosa. O sea, y no había nada cerca. Solo estaba ahí por Portales. No había ni una plaza ni nada. O sea, lo más cerca tal vez era el Parque de los Venados y estaba medio... Era el metro, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Entonces, pues tampoco había mucho como que hacer. No tenía dinero y pues me iban a dejar a la puerta. Entonces no pude saltarme las clases ya hasta la prepa. Sí me llegué a saltar un par de ocasiones. Ahí era al contrario, ¿no? ¿A qué clases entrabas en la prepa, no? Sí. Ya seleccionabas todas. ¿A cuáles? Qué chido. La neta es de que a mí me gustaba mucho porque yo sabía que si sacaba buenas calificaciones, mi jefa me rayaba con algo. Lo que fuera. Lo que fuera. Un juguete, un videojuego, unos tenis, ropa, lo que fuera. En ese tiempo de como que mi escuela, en la época académica más notable de mi vida, me acuerdo que mi mamá me compraba cartas de mitos y leyendas. Era como Yu-Gi-Oh, pero era un juego chileno que estaba bien, pero bien verga. La neta, estaba mucho mejor que Yu-Gi-Oh, era un juego barato y de mucho dinamismo, así que pagabas tu sol. Todavía tengo mi baraja, se llamaba Mazo. Todavía tengo mi mazo de mitos y leyendas. Y estaba chido porque si yo sacaba buenas calificaciones, mi jefa me rayaba con cartas de mitos y leyendas. Y estaba chido y había competencias y torneos. Y como que esa parte de las cartas de los juegos de mesa me gustaba demasiado. Hasta había una tienda muy famosa en esa época que se llamaba El Arlequín. No sé si alguna vez lo llegaron a escuchar. No. Sí, yo sí. Yo jugaba torneos en el Arlequín y estaba chido. La neta me gustaba mucho el ambiente, pero sí era muy ñoñazo. Era muy teto jugar cartas. Creo que sigue siendo teto jugar cartas, ¿no? Ya ahorita como que se ha popularizado más. Igual Magic. Yo tengo Magic. Sí, Magic. Los más ñoños de esta. Sí. Los más ñoños juegan Magic. Yo tengo mi mazo de No, Magic. pero creo que se ha popularizado lo que antes se veía como ñoño, pero sí era ñoño. Y ahora ya lo ven más como la parte de coleccionables. El pinche hype de los juegos de mesa. Sí. Hay varios buenos. Y además había... bueno, perdón. No, adelante. Que dentro de todo el universo de los juegos posibles alrededor de la escuela siempre estaban los que sucedían en el recreo. O sea, por ejemplo, a mí en caso todavía primaria y secundaria particularmente siempre era o jugar atrapadas, que estaba prohibido correr, entonces... Y si corrías, por un momento, 5 papelitos. Por un momento era jugar entre amigos a atrapadas y luego jugar a escapar de la guardia que te iba persiguiendo hasta que te pescaban y ya veías como tu amigo se lo llevaban y empezaba a recoger ¿Nunca los pusieron a patear estos botes para vender Boing? Los de Boing, ¿En la cooperativa? ¿A patear? Sí. Ajá, te ponían... Era un como hexágono o un octágono. Ajá, naranja. Y venían los triángulos, me parece. Sí, eran triángulos, ¿no? De los de Boing. Y lo ponías en el piso y pues ya lo ibas ahí como pateando por toda la escuela.
No, nunca. No. ¿Tú lo ibas cargando así o no? No, pero no recuerdo eso. Sí, y cuando te ponía la cooperativa ya tenías que venderlos y ahí ibas por toda la escuela pateando eso y así arrastrándolo de quien quería. Ok. Sí, que se te acercaba a cualquier niño a comprarte un Boeing. No, y luego era bien estresante porque al final no te salían las cuentas y ya le debías toda la cooperativa. Desde ahí empezó así nuestras deudas. Sí. Ya tengo como unos 650,000 pesos ya con todo intereses más o menos. Estaba bien cagado eso de recoger 5 papeles o 5 sentadillas, ¿no? A mí me tocaron lo de los papeles. A mí también lo de los papeles sentadillas. Sí, no, es que sí era mucho deporte en la pero sí, lagartijas de militar. Sí, pero sí, lo de los papelillos igual. 5 papeles o gano un torneo de voleibol. ¿Y cuál fue tu momento más vergonzoso en la secundaria? Ay, güey. Me agarraste en curva. No sé cuál. Espérame, deja pienso. No sé si alguien tenga. ¿Tú? En la secundaria. O en la preparatoria, o en la universidad. Digo, ya lo abrimos. O en algún momento de tu vida. Si no fuiste a la escuela, no importa. No te vamos a juzgar. Ya, pero danos contenido. A ver, es que tuve un periodo en primaria. Es que fue lleno de traumas. Porque era un niño muy buleable. Me ayudó mucho que era el más alto. O de los más altos de la escuela, y entonces todo lo que decían a veces lo decían a mis espaldas. Yo nunca me llegué a enterar hasta después, pero en entre quinto y sexto, esa transición en primaria, empecé a usar lentes, y junto con los lentes empecé a utilizar un aparato bucal porque tenía un problema en la mandíbula. Entonces era un aparato que me colocaba en el paladar y me acomodaba los dientes porque tenía como que la mandíbula un poquito, la mordida un poquito como que salida, algo así. Entonces me tenía que colocar el aparato bucal y entonces como estaba sobre el paladar hablaba a veces así porque no podía no podía tocar con la lengua el paladar, ¿no? Entonces muchas palabras se me iban. Y poco después de estar utilizando los lentes y el aparato bucal, tuve que utilizar mangueras ortopédicas porque mis pies estaban metidos así, ¿no? Entonces eran unos zapatos que tenían unas mangueras que se conectaban a un cinturón, unas madresotas así de zapatos pesadísimos, y las mangueras eran evidentes, pues salían así alrededor de toda mi pierna. O sea, tenía el combazo para hacer No mames, sí. Sí. Y luego alto, pues llamabas más la atención. Sí. Entonces, afortunado, o sea, sí había burlas, desde luego. Y luego me dolía mucho porque me ponían a leer, o sea, sabiendo que tenía este problema. Y la maestra culera, ¿no? A ver, ese párrafo. Sí, exactamente. Entonces, fue una etapa de vida muy oscura porque yo estaba muy avergonzado. Odié, o sea, cómo me veía y cómo hablaba. Entonces, estaba muy avergonzado de que me vieran. Y ese trauma lo cargué muchos años. Sí. Entonces, sí, pues las ocasiones en las que me ponían a leer hasta me daba pena y me tenía que quitar el aparato porque se podía desprender para leer y que no se burlaran de mí. Claro. Gracias por revivir este trauma. No, pero velo por el lado bueno. Fíjate, al final del día te ayudó mucho porque si no, pues a lo mejor hoy caminarías todo chueco. Sí, ¿no? Y traías así la boca. No sé. No estarías aquí. Sí. No es cierto. Gracias, abuelo. Yo recuerdo una donde yo me sentí humillado, ¿no? Avergonzado y humillado. Cuando yo paso de la primaria a la secundaria, paso en la primaria estuve en sexto año, estuve en una escuela que se llama Benito Juárez. Y era así como, ¿no? O sea, como de las mejores en ese tiempo para ir. De quinto de primaria a sexto paso muy mal, como con 7. Y salgo de sexto de primaria porque ahí me apliqué y todo, y salgo como con 9 y cacho, ¿no? Pero en sexto de primaria conozco a una niña. Y pues en ese momento sí, ¿no? En ese momento pues no eres así como que... Pues no ves como más allá de las situaciones, ¿no? Nada, es así. Y sobre todo como toda la bolita que se junta y que hay, que el beso y que es de esto y que lo otro. Y ya uno va, y uno está ahí, ¿no? Pero el chiste de que pasamos a la secundaria y ella de igual manera entró a la misma que entré yo. Y al principio como que entre que sí otra vez, entre que no. El chiste es de que por unas u otras como que terminamos mal,
¿no? O sea, como que no hablándonos ni nada. O sea, ya cada quien en su lado y ya no nos hablábamos. Pero pues llega ya. Para esto esta niña, digo, nunca supe. ¿Su nombre? No, sí. Pero nunca supe de dónde como que sacaba dinero o así. Porque en la primaria, de hecho, aplicaba la de... ¿Dónde ella sacaba dinero? Ajá, porque de repente así de la nada, pues 50 pesos. No, sí. ¿En la primaria? En la primaria. Me daban 5 pesos. Sí, no, yo 10 pesos. Y así allá 10, 20. esa parte. Pero así, o sea, de la nada era pum, tanto, ¿no? Y yo, bueno. No, O sea, ¿te daba? yo feliz, sí. Oh, Y yo feliz por esa parte, pero nunca supe. Y le pregunté en algún punto, pero nunca, la verdad es que nunca supe. Se lo robaba la maestra. Yo quiero jugar, papu. Sí, tal vez. Cuando pasamos a la secundaria, les digo, por algo, de igual manera, como que no cuadramos, nos terminamos como llevando mal o esta parte y cada quien por su lado. Pero pasa tiempo. Y pues sí, también a mí no me daban mucho dinero para ir a la escuela. O sea, me daban 5 pesos, 7 pesos, que era lo del metro. Ajá. Y de ida y de regreso. Y de un peso a lo mejor que sobra para un taco, porque en la secundaria vendían unos tacos de peso, así chiquillos, ¿no? Entonces, aquella vez yo me había gastado mi dinero, ¿no? Y me faltaban 50 centavos para el boleto del metro. Entonces yo estaba afuera y ya les había pedido a mis cuates y así, pues, o sea, que nadie. Yo, vale, madre, ¿qué voy a hacer? Y yo estaba allá afuera de la escuela y de repente, pues, hacia a lo lejos la veo ella. No, yo digo, no, es que eso irme caminando o humillarme completamente, ¿no? Y pues decidí humillarme, ¿no? Lógicamente, entonces ahí voy, me acerco. Oye, ¿no tendrás 50 centavos? Sí, y todavía me los dio. Recógelos con la boca. Pero, Sí, pero baila. Ya me los Se da. los entregó como así en actitud. No, buena onda, sí, o sea, como indiferente, Ok, ¿sabes? Me los da, gracias. Y nunca le pagué sus 50 centavos. No, pero sí, yo creo fue. Y digo, yo sí, en primaria pues vuelvo al punto, ¿no? Muy chico y como que pues no, esta parte y de repente te dan, pues está bien. Es que ya sexto ya empiezas a entrar en esa transición donde ya te importa cómo te ven otras personas. Sí. Así ya. Sí. Y pasó esto y yo creo que sí fue una de las experiencias como más vergonzosas Sí. que llegué a tener en la secundaria. Bueno, o sea, son cosas que ahorita dices, pues ya ni siquiera sé por qué nos peleamos, por qué nos dejamos de hablar o por qué lo que haya sido. O a lo mejor ella sí, ¿no? Iba a comentar, iba a decir, pero no. Y sí fue una de las cosas más. Es como más los insultos, ¿no? Ya los insultos ya también ya pasaron de moda. Por ejemplo, yo también usé lentes. A mí me decían muchos apodos por usar lentes. También usé zapatos ortopédicos. Y eso también empatizó con el sentimiento de Armando porque también me pasó. O sea, también la burla por el zapato feo, por ir a la zapatería y solo un anaquel para escoger zapatos o tenis. Y de la verga todo. Los más feos. Sí. Horrible. Y pues fui rebelde y no me los puse. Y no me los ponía y me quitaba las plantillas y al final, pues sí, no faltan las burlas, ¿no? De los pies chuecos, el cuatro ojos. Por ejemplo, a mí en la secundaria me decían Goofy por cómo me reía. Y no solo los compañeros, también los profes. No, eso está peor. Sí. Todos. Me agarraban cura. Todos. Y al final, pues... La neta es que pues, me acostumbré porque tampoco era como que me generara pues, un conflicto, ¿no? De que me dijeran así. Vamos, si algo me pasara, generaba conflicto. pues realmente no, porque incluso ese mismo círculo de amigos actualmente me sigue diciendo... ¿Está bien? Estoy bien. Y pues hablando así como de momentos vergonzosos, pues yo creo que en el mío... pues fue uno que me siguen recordando por haber llorado, literalmente haber llorado por sacar 9.
Lloré así enfrente del todo el salón, diciéndole a la maestra. Es que ¡la odio! ¿No? Es que ¿por qué me sacaste 9? Este examen es de 10 y así, ¿no? Porque yo siempre, la verdad, siempre competía con el primer lugar. Nunca pude ser el primer lugar del cuadro de honor y esas cosas. Siempre estaba abajo. O en algún bimestre me tocaba ser el primero, pero al siguiente otra vez el segundo. Pero siempre estaba ahí compitiendo con la... Era chica, la mejor estudiante de la secundaria. Y ya al final, cuando yo hice examen y yo sí me quedé en la primera opción y nadie más se quedó en sus primeras opciones, ahí fue cuando empecé a ver como que de qué se trataban las cosas. Al punto que ya en la prepa y en la universidad, pues los exámenes eran mi parte favorita. Siempre me gustó más como la evaluación 100% examen que andar haciendo tareas y esas mamadas. Sí. Comparto ese sentimiento. Sí. Nunca me fue bien, pero pero te gustaba pero más. Me gustaba más. Sí. Es que sí está chido. Yo creo que es la mejor forma de saber qué pedo con el alumno y qué pedo con la escuela. Haciendo exámenes. Evaluando. Realmente la evaluación continua creo que es algo que a mí me funcionó. Y que creo que pues, sí genera resultados. Al menos a nivel académico. Sí. ¿Sí? Sí, fácil. ¿Les ha tocado dar clases o algo así? Sí. Yo soy malísimo dando clases. O sea, a mí, y digo, no, ni siquiera dando clases así como a varias personas, ¿no? Se me acercan así para que les explique algo. Y así pasan 3 segundos y ya me encabroné, güey. Ya decía, quítate a la chingada que lo hago yo. No, tengo varias historias al respecto de porque te pedí ayuda con matemáticas. Claro que no, yo me acuerdo de eso. Te pedí ayuda con matemáticas y así me explicabas 2, 3 veces y ya, pues hazlo porque es tan fácil. Y yo, pero no me sale, ayúdame, por favor. Pues pero... Solo resuelve la ecuación. Exactamente. Pues es que es muy fácil, mira. Y él hacía y yo, pero no entiendo. Seven. Ay, ma, pero no me hagas así, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. Y se desesperaba y se iba, pero lo que tengo más presente, ahorita que mencionas esto y lo del ajedrez, es que hubo un tiempo en el que a mí me empezó a gustar el ajedrez y yo dije, pues mi hermano es campeón. O sea, él le sabe, él me va a querer enseñar. La vez que le pedí que me enseñara a jugar ajedrez, jugamos. Me ganó en 4 movimientos. Me sentí mal y ya no quise jugar ajedrez. Pues hay que ir con todo al principio para que veas cómo te pueden destrozar. Y después aprendes así me enseñaron a mí. La vida es dura, chavo. Lo que tú no sabes es que yo te estuve preparando para momentos que iban a llegar en tu vida. Sí. Pero sí, no, malísimo. Yo soy, para ser maestro, para explicar, para ayudar, soy malísimo y no me sale, o sea, de plano sí no me sale. No, a mí sí me ha tocado dar, en la secundaria, en tercero de secundaria, se me empezaron a dar las matemáticas y a varios compañeros pues tenían problemas, entonces yo después de que te ayude. ¿Ya ves? Después de que tuve que ir por mi cuenta. Y me acercaba a ayudarles, como a explicarles, y pues algunos me decían que pues, hasta me entendían mejor que al profesor. Al profe. Y en algunas ocasiones, no recuerdo exactamente en qué materia, pero sí me ha tocado dar como que una clase. Y me gusta. O sea, de hecho es algo que en algún futuro tal vez he considerado como poder ser profesor. Okay. Sí lo he pensado porque sí me agrada dar clases. Qué chido. A mí también me late dar clases. A mí me gusta en general que las personas aprendan de mí. Sí me gusta eso. Sí me gusta transmitir las cosas que sé y si alguien aprende algo que yo le enseñé, pues está muy chido. En programación me ha pasado bastante. He dado varias asesorías privadas y a los mismos colegas del trabajo. Y me gusta porque puedo ver la evolución. O sea, que lo que yo les transmití generó resultados y les hizo hacer otras cosas. Entonces, en términos de programación, creo que sí me siento, pues, bueno. Ya, quién sabe, ¿no? Ahí si alguien que le haya dado clases lo ve, comenta a ver qué tal, ¿no? Pero a mí sí me late dar clases. Me gusta ese show. No, ni de pedo. No, igual no tengo paciencia para enseñar lo poco que sé.
No tengo paciencia. No. Entonces... Nos debes tu momento de vergüenza. No sí, sé. Eso es lo que iba a decir. Esquivó ese momento vergonzoso. Ya se acordó y por eso empezó a hablar así. No sé. O sea, recuerdo en una ocasión mi jefa me fue a llevar a la escuela. Y pues yo estaba llorando, güey. Yo estaba llorando y me querían meter al salón y yo estaba agarrado así de los barrotes, ¿no? Y, no, que señora, que déjelo. No, pues sí, yo quiero, pero no se deja. Entonces me metieron a la dirección, ahí va mi jefa, y yo por abajo del escritorio estaba pegándole a la... ¿Cómo se llama? A la directora, güey. Yo pegándole unas ¿Pasándole patadas. patadas? Sí. Ya, pues, me quiero otra vez dejar aquí. Sí. O sea, lloré, berrié y todo ese pedo, ¿no? Ya mis cuates de la prepa me dijeron, no, güey, aguanta ya. Me desconectó así. No. Te van a procesar. Sí, ya. Aguanta, ya la estás cagando. Ya lastimaste a la directora. No, fue en kinder, ¿no? Pero estuvo cagado. ¿Porque no querías que entrara a la escuela? No, pues no mames. O sea, estás morrito, güey. Estás al cuidado de tu familia, de tu jefe y te quieren separar. Pues no mames. Sí. No está chido. Sí. A mí me acuerdo una vez en kinder también, que mi mamá a veces se tardaba en pasar por nosotros al kinder. El kinder estaba 1 cuadra, 2 cuadras de la casa. Yo una vez se tardó en pasar, pero no sé por qué. Yo lloré, pensé que ya me había abandonado. O sea, ya me dejaron aquí, ya no van a volver por mí, ya no me quieren. Y estaba llore. ¿Saben qué es lo que más odié de la primaria y secundaria? Los lunes de honores a la bandera. Sí. No mames, era castroso. Bueno, específicamente en la primaria, güey, porque pues iba en la mañana, ahí sí. Entonces tenías que llegar a las, ¿qué? 8 de la mañana. Bañadito, peinadito, güey, y listo, sin desayunar. Bueno, si desayunabas... Fórmense por estaturas, ¿no? Sí, ahí van los pendejos. Distancia por tiempo. Distancia por tiempo, sí. Güey, eran filas de 60 cabrones porque eran salones de primaria pública. Sí, ¿no? era 1, 2... Entonces, pinche fila llegaba hasta medio patio. ¿Ustedes no los dividían en una fila de mujeres y una de hombres? Sí, pero todos éramos un chingo. En el cerro éramos... o sea, no mames, parecen hámsters. Sí, los encierras tantito y ya de repente salen 7. ¿No? Sí, estamos cabrones allá. Pero sí, güey, la neta... A mí nunca me tocó, pero he escuchado historias o al menos no me acuerdo, de morritos que se desmayaban en honores a la bandera. Sí he escuchado. Creo que tampoco me tocó. Sí, igual a mí nunca me tocó ver algo. Lo que a mí me tocó es que igual en el kinder, las jefas ves que se ponen a planchar, actualmente ya hombres y mujeres, no se encabronen. Pero las jefas, cuando se ponían a planchar, me acuerdo que mi mamá, para ver si estaba caliente la plancha, así. Sí, la clásica, sí. Y para mí se me hacía un trucazo, güey. Se me hacía un trucazo ese pedo. Entonces mi jefe estaba planchando. Bueno, fuera, ni siquiera la hice así. Fue así. No. Iba en el kinder, güey, ¿no? Y ahí estaba yo con mi mano. Y pues, obviamente lloré, la chingada. Pero mi jefa dijo, ni pedo, pues tengo que ir al centro para surtir la papa y te vas a la escuela. Entonces ahí estaba con los honores a la bandera, así con mi manita. Sí, así. Esto ya no es divertido, es triste. Pero sí, eso era de lo que más odiaba. Yo creo que a partir de ahí lo empecé a odiar. Yo creo. ¿Los honores a la bandera? Sí, ¿O quemarte? O planchar. La vida en general. La vida ya. Qué cagado, me genera mucha curiosidad cómo hablamos de la primaria y la secundaria, tal vez en las épocas... O sea, nosotros empezamos diciendo que la prepa y la universidad fueron las más chidas. Ajá. Pero llevamos la primaria y la secundaria. Y según, bueno, no digo que de las peores, pero pues son etapas como que sí terminan pues siendo la base, ¿no? Porque realmente creo que las cosas chidas llegan después. Y digo chidas en muchos aspectos, ¿no? Porque es la primera vez de muchas cosas. Y sí, también de esa primera vez. Sí. Y está chido porque pues conoces aventuras y al final es parte del crecimiento. Y luego si tienes la suerte de encontrarte con personas locas como tú,
pues te llevas más chido. Sí, está chido. Pero pues bueno, luego terminas en 5 años la prepa. y esas consecuencias que ya al final no están tan chidas. Pero luego creces y te das cuenta que la edad es un número y que no importa que hayas hecho mucho a escuela. Porque, vamos, hoy en día, ya hablamos de eso también, ¿no? En el episodio de los videojuegos, de cómo ya es muy fácil hacer dinero. ¿No? Inicialmente la escuela... No mames, ¿cómo? Sí, no es tan fácil. Sí, es muy fácil. Sí, por ejemplo, si eres morra y te pones a jugar. No digamos esa parte del episodio. Llegamos al punto de censuren al Papu. Oh, shit. Here we go again. De los delfines. Donde se corta esta pantalla de barras y colores. Llegó el momento, papu. Pero si streameas... Error en la transmisión. Si streameas problemas y técnicos. cosas así, pues tal vez puedas generar dinero. Si streameas. Sí. Como lo hacen personas. Sí. Sí, eso es cierto. Creo que antes... Digo, no sé ustedes cuál es su percepción, pero sí creo que, por ejemplo, nuestros papás o algo así tenían mucha esta idea de, pues es que la escuela, si terminas la escuela, te garantiza el éxito, ¿no? Y creo que antes sí era así. O sea, si terminabas una carrera, sí tenías mucha más posibilidad de una movilidad social, ¿no? Y actualmente me parece que ya no. O sea, Sí, no, y es que el problema es que nosotros brincamos justo esa generación donde de entrada ya no tenemos terrenos de 2 pesos, ¿no? Y a nosotros ya no nos alcanzaron para comprar terrenos, ya ni nos dejaron terrenos aquí, ¿no? Y pasa mucho esta analogía, ¿no? Donde sí ves como a los papás o a los abuelos y toda esta parte y pues a sus 20 años ya tenían, ¿no? 3 mujeres, 15 hijos. Ajá. Y 3 propiedades, 2 carros y toda esta parte. Y dices, y yo a mi edad ya tenía eso y más, ¿no? Y nosotros muy posiblemente a esa edad pues traíamos... Tazos. Exactamente. Un mazo de Yu-Gi-Oh! ¿No? Unas mangueras ortopédicas. y pasa eso, que justo como ellos... vienen de esa parte donde sí, en su momento la escuela, un título, todo este tipo de situaciones, pues te daba o te aseguraba muchas veces el poder alcanzar una mejor posición. Hoy en día creo que el ser autodidacta da mucho más, y sobre todo por toda la apertura de la tecnología que ha habido, ¿no? Que ya lo tenemos al alcance de la mano y puedes aprender lo que quieras o no. No, porque también así como hay mucha información, hay muchísima desinformación y muchísimas cosas donde te puedes perder. Ocio. Ajá, mucho ocio, mucho entretenimiento. Que eso, al final del día, quien lo sabe monetizar, quien lo sabe explotar, es quien sí le va a sacar. Y hoy es absurdo la manera en que puedan ganar dinero con esas partes, pero eso va a ser tema de otro episodio, porque si no nos vamos a meter a esa parte. Y es algo que no te enseñan en la escuela. Que yo creo que en la escuela lo que te deberían de enseñar lejos, o sea, está bien, hay materias que está bien, te las van a enseñar, es historia, es cultura, lo que quieras. ¿No? Pero sí hay cosas que te deberían de enseñar, de finanzas personales, ¿no? De relacionarte o de negocios. Inteligencia emocional. Emocional. O sea, son cosas que en realidad sí debería, porque eso sí lo vas a utilizar en tu día a día, ¿no? Sí, creo que el modelo de educación sí debe como que transformarse. Ha evolucionado. Yo tuve la oportunidad de conocer a un papurrón que hacía programas de estudio a nivel primaria en el Estado de México. Él formaba parte de esa secretaría del Estado de México y justamente se enfrentaba al cambio generacional, pero técnico. O sea, porque tenía como la instrucción de hacer planes novedosos que incluyeran tecnología. Y ya tenía algunos, y me acuerdo que platicábamos de sus propuestas. Pero en ese momento, no sé, estoy hablando de hace ya bastantes años, ¿no? Como 8 o 10 años, yo creo. Y tenía problemas para justo hacer como empático el ambiente tecnológico en ese entonces. Y creo que así fue mucho tiempo. Era como resistencia. Y hoy se ve como inmediato, como fácil. Y creo que la gente está más abierta a usar tecnología. En la escuela principalmente, ¿no? O sea... ya no hacen tareas, ahora es ir a YouTube, ir al chat y a donde sea, y todo se vuelve autodidacta, y creo que se hace más presente la parte de solo entregar
que de en verdad aprender, ¿no? Ajá. Sí. Y el problema con esto es de que estamos cruzando otra generación donde lejos de... O sea, quien lo vaya a aprovechar va a estar bien, pero lejos de por ejemplo, el ChatGPT o todas las inteligencias artificiales, lejos de hacerte pensar, pues cada vez a las nuevas generaciones cada vez te van a hacer pensar menos, porque hoy en día ya lo que haces es en corto, irte a una inteligencia artificial y preguntarle, y te lo va a responder y está bien, y tal vez va a ser la manera en un futuro de hacer las cosas, ¿no? Porque pues a lo mejor sí, nosotros venimos acostumbrados de, oye, tienes que aprender un proceso, tienes que estudiarlo, tienes que llevarlo a cabo, tienes que desarrollarlo, ¿no? Hoy en día es, pues, ¿cómo hago esto? ¿No? Y cópialo, o sea, ya ni siquiera léelo, razónalo. No, cópialo y ponlo y ya está, ¿no? Y no me gustó y ahora hazlo así, ¿no? Y ahora hazlo de esta manera y métele estas palabras, ¿no? O sea, que es pasar de reunir información, que finalmente, o sea, mientras vas reuniendo información del medio que sea, ¿no? Incluso preguntándole a chat, finalmente te formas un criterio, pero ahora de decir, haz un resumen, o haz esto, o haz una opinión de esto, ya ni siquiera lo piensas, ¿no? Ya no piensas tú el tema, ya no ves tu opinión, ya solo copias y pegas. Y en las escuelas eso va a pasar. Digo, si nosotros hubiéramos tenido eso, pues también, ¿no? Porque... Sí, lo usas, porque también el sistema, o sea... Sí. Nosotros teníamos Encarta y Wikipedia. Sí, Encarta. No es como que se preocupe mucho también realmente de que formes tu criterio, saca 10 y ya, o bueno, saca 6 y pasa, ¿no? También. Sigue adelante, tampoco le da mucha importancia a eso, aunque lo digan en palabras, ¿no? Pero hay una pregunta que les quería hacer y que no quería que se me pasara, porque creo que todas las personas en algún momento han pasado por algo así. ¿Alguna vez se enamoraron de una profesora o profesor? Sí. Historia, tercero de secundaria. Qué específico. Sí, la Miss Wendy. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, estoy recordando, pero no me acuerdo. Pero sí, o sea, durante ese año viví enamorado de una profesora, pero hasta ahí, ¿no? O sea, ya y de ahí en adelante creo que no. No. ¿Nunca se enamoraron de una profesora? ¿En serio? No, la verdad es que yo tuve muy pocas profesoras, casi siempre fueron hombres mis maestros. ¿Y tampoco te enamoraste de ninguno de ellos? Se enamoraron de mí. Sí, no. Órale, fíjate. Haces la pregunta porque tú sí. No, sí, por supuesto. También en secundaria y en prepa igual. Sí hubo profesoras que me llegaron a gustar. Y pues comentándolo con varias y comentándolo con varias personas, yo tenía entendido que era como muy común, así que pasaba. A lo mejor sí, pero pues no, creo que el Papu y yo no tuvimos suerte de decir, no más. Me enamoré. De ti. Me ilusioné. La Miss Yo también entendí Leti. La Miss Leti, porque yo sí tuve una Miss Leti. Era de biología, pero era una señora que le decimos la Topo. Los apodos, ¿no? Los apodos a los profes siempre estaban chidos. Sí. ¿Cuál es el apodo del profe? Así que el más chido y el más pasado de lanza que hayan puesto. El Goody. Le decíamos a un maestro de física en la vocacional, era un rancherito así chaparrito, ¿no? Sí, porque traía así su gorrito, su sombrerito y toda esta parte. Ay, recuerdo que tenía una manera de decir las cosas. O sea, era como... Ay, mis hijos. No recuerdo, lo hacía muy chistoso y yo tenía un amigo que lo imitaba muy bien, pero sí, ahí le decíamos el Goody. El Goody. Ay, no me acuerdo de apodos. ¿Apodos a tus profes, no te acuerdas? No, o sea, me acuerdo que a una le decían la Mimo, pero no sé, ni siquiera recuerdo por qué. No había como mucha creatividad. A un profesor que me caía muy bien, le decíamos el inmortal. Era como una edad de admiración, de respeto, porque era muy buen profe, era bueno. Y chale, o sea, me siento mal como de recordarlo, pero había una prefecta a la que le decían la pokebola. La pokebola. Porque atrapaba todo. Ojalá hubiera sido por eso. Pero no, por otras razones. Porque se los llevaba dentro de ella. No. ¿Era un canguro?
No, porque era chaparrita y muy, muy, muy gordita. Entonces, sí. me da pena recordarlo. Justo yo iba a comentar el mío, pero la verdad me voy a abstener porque... ¿Cómo lanzó la bomba? Acaba de echarse para Aventó la piedra y escondió la mano. ¿Qué te pasa? Porque es que justamente, ¿no? El apodo que iba a compartir era uno que nace a raíz de... Pues igual, de un juicio al cuerpo de una persona. Entonces creo que eso sí no es algo admisible. Pero era gracioso. Era gracioso. Así como gracioso era que también, pues para los profes, ¿no? O sea, me apodaban, me decían Goofy también. Desquítate, ¿no? ¿Cómo le decían a la... Sí, es manchado. Que el profe te apode también. Le decíamos la chueca. La chueca. Bueno, sí. Le decíamos la chueca porque sí había ahí algo Porque raro. usó zapatos ortopédicos con mangueras, ¿no? Casi. Ok, estamos llegando a los momentos censurables del podcast. Los apodos. Y bueno, yo creo que nos podemos ir con la mejor anécdota que hayan tenido. En cualquier época entre la primaria y la universidad, entre el kinder y el triple doctorado que tengan. Pues sé que va a haber muchas, tal vez escojan una de la baraja y suéltenla. En la escuela, o sea que ya en la escuela, sí. En la escuela. Tal vez la que llegó primero a mi cabeza fue en tercero de secundaria. Con el profe de teatro ya habíamos armado una pequeña compañía, o sea, más bien en la clase de teatro, ya en tercero de secundaria, a mí me gustaba escribir obras, armaba a mi equipo y las ensayábamos en la semana, para que cuando llegara la clase de teatro presentáramos la obra. Y se volvió una tradición que siempre empezando la clase de teatro presentábamos una obra que escribía y que armaba. Fue muy bonito Fue muy bonito en muchas ocasiones que algunas personas que no se animaban a participar en teatro se acercaban conmigo y me decían, oye, quiero participar en tu obra, ¿no? Y las integraba. Pero el momento más memorable que recuerdo es en una obra que escribí. Fue en otro momento, en otra circunstancia que ni siquiera estaba en la escuela. Fue en un torneo de videojuegos. No. Fue igual en tercero, en una obra que escribí. No sé, era una obra bélica o algo así. El punto es que al final de la obra tenía una escena como que trágica. Entonces lo armé con todo el equipo, lo enseñamos cuando la presentamos y cuando termina esa parte, ya al final de la obra, algunos compañeros estaban llorando. Entonces todos se habían metido completamente. De pronto, seguro habrá quien lo habrá experimentado en quienes nos ven. Hay un momento en una presentación de teatro o de otras cosas en las que de pronto se siente como toda la atención está metida en lo que está sucediendo. O sea, se hace como un silencio o algo que tú estando en el escenario sientes que tienes la atención completa de la sala y se siente como poderoso. O sea, la vibra, la energía, todo está fuerte y más en momentos como dramáticos. Entonces sentías como que la atención en el salón y demás. Entonces cuando acaba la obra, sentir como que llegaste a las emociones de las personas. Fue la primera vez que me sucedió con algo que yo había escrito, con algo que había también actuado, ¿no? Entonces fue como muy, muy, muy lindo. Entonces fue uno de mis mejores momentos. Pues la vara muy alta. Fue como en una peda la que me fui. Acá. Me fundí 2 tonallas. Por eso especifiqué si en la escuela, porque pues fiestas y eso, pues ya, pero fuera de la escuela. ¿Tu papu? Pues algo que yo recuerdo mucho de la escuela y que recuerdo algo así como una anécdota así muy, muy, muy chida, pues justo fue en la prepa. Fue en la prepa porque yo estaba en un momento pues como de indecisión. Así no estaba muy seguro de lo que quería hacer para el salto a la universidad. Y recibí así como pues sí, la mentoría de uno de los profesores que estaban en esa prepa, que era el profesor Carlos Trejo. Y Carlos Trejo te daba clases. No, pues eso ya ganó. Así se llamaba ese profe. Era el profe Carlos Trejo. Y era de mate, ¿no? Nos daba cálculo.
Y una vez le dije así como que, oiga, profe, es que la neta no sé qué estudiar, ¿no? O sea, yo estoy en área 2, me gusta la medicina, pero pues la neta es de que su clase me mama. O sea, me encantan, me gustan las matemáticas, me gusta lo que vemos con usted. Porque en esa prepa compartíamos la clase de mate con área 1. Entonces, área 1 y área 2 teníamos el mismo nivel de matemáticas. Y estaba chido y me gustaba. Entonces él me dijo, pues... échale un clavado al plan de estudios de ingeniería biomédica y puede que te guste, ¿no? Y pues sí, realmente eso lo recuerdo mucho porque nunca me había sentido como tan identificado, como entendido por un profesor, que eso por eso lo recuerdo mucho, porque gracias a esa conversación que tuve con ese profe, creo que me decidí por ingeniería biomédica y de ahí se desencadenaron muchas cosas importantes en mi vida, como entrar a la UAM, las personas que conocí, todo eso. Pues no sé, eso creo como que es lo más destacable. Qué chido. ¿Señorón? Todavía no sé. Todavía no. Estamos recordando la peor vergüenza, ¿verdad? Yo creo que de igual manera fue en la vocacional y lejos como del relajo y toda esta parte, fue sexto semestre y estuve así a nada de no salir de la vocacional, quedarme un año más por física. A mí siempre me han gustado las matemáticas, toda esta parte, pero la física, a pesar de que pues, se pueden decir que son números y esto, para mí lo era como distinto, ¿no? Y siempre me fue como un poco mal en esa parte. Y recuerdo, pues en el poli, cuando repruebas o así una materia, pues es el examen, ¿no? Ya no pasaste en el semestre, te vas a un extraordinario. No pasaste el extraordinario, te vas a un ETS, que es un examen de título de suficiencia. No pasaste ese, a veces abren otra ronda, ¿no? Recuerdo que para ese examen de física vuelvo a lo mismo, sexto semestre, no paso el extraordinario, no paso el primer ETS, no paso el segundo ETS, y yo dije, no, ya bailó, y de pura chiripa, pues igual abrieron una tercera, hasta que lo pase rojo, hasta ese momento vamos a dejar de hacer rondas. Entonces recuerdo que abren la tercera ronda, y no, o sea, en ese sí me dije, sí voy a ponerme a estudiar, o sea, ya serio, y sí. Lo estudié. Recuerdo que en el examen, pues, o sea, todo lo que había estudiado, pues, todo llegaba, ¿no? O sea, sí, todo llegaba y ahora sí ahora ya no me confundo. Pum. Termina, pasa una semana y cuando voy a ver mi calificación, reprobado. No manches. Sí, no. sí, estaba reprobado. Entonces dije, no, pero ya era ya era la última oportunidad, o sea, ya era la última ronda. Dije, no manches, no, o sea, no me la creía yo. Entonces, en ese momento fui a ver al profesor que había calificado los exámenes y estaba calificando otros exámenes. Recuerdo que le dije, oiga, profe, pues que ya vi, creo que había sacado 3 o 4. ¿No? Y yo decía, no, o sea, no. hay forma. Sí, no. Entonces le dije, pues fíjese que ya vi la calificación, así, bla. A ver quién eres, ¿no? Y sacó el examen y me dice, pues sí, aquí está. Entonces ya me pongo yo a revisarlo y veo, y no, o sea, yo estaba bien. Entonces ya le dije, a ver, profe, pues yo estoy bien por... No, sí, ¿cómo no? Yo estoy bien por esto y esto. Se lo desarrollé y ya lo empezó a ver y dice, sí, tienes razón. No manches. Entonces, ya, o sea, me las pone bien, terminé sacando 8, ¿no? El detalle es de que el mismo examen que yo tenía, pues se lo había calificado a otros y estaba calificando a otros tantos. Y yo sí le dije, oiga, ¿y los demás no los va a cambiar? Dice, no. Y así, o sea, los que en realidad llegaron a estar bien, porque él todo lo calificó mal. ¿No? Porque al final del día, pues ves que ya tienen como sus exámenes ya hechos y ya nada más los van como esa parte. Pues, o sea, muchísimos yo creo que bailaron justo por esa parte. Y en el momento en que lo hice, dije, no, o sea, sí, yo también una satisfacción mucha, porque pues era eso, o quedarme por una materia, sí. Y que además fue, y se lo demuestro, ¿no? Exactamente. O sea, está aquí. Y en la última, y en el último minuto, y en el último, sí, estuvo muy chido. Muy chido. Y ya.
Y ya. Madres, no sé. En la secu igual estaban viendo a ver qué grupo, porque mi secundaria se llamaba República del Perú. Entonces estaban viendo qué grupo. ¿Comían cuyos? No, güey, no. Estaban viendo qué grupo de toda la secundaria iba a ir a recibir al presidente de la Perú. República. Pero, o sea, no sabíamos en ese momento que era un culero Fujimori, ¿no? O sea, hubo muchos pedos. Pero, pues, para nosotros ya, ¿no? Digo, no es que yo me lo haya ganado por mí, ¿no? Sino fue por todo el grupo. Y ahí andaba Polito en el aeropuerto. Nos llevaban en un camioncito ahí medio mamón al aeropuerto, güey. Andábamos en hangares. Pues puta, yo decía, ¿qué pedo? ¿Qué es todo esto, güey? Pues nunca había visto un avión, ¿no? Menos uno de cerca. Y pues ya de repente nos formaron y pues ya vimos saludamos al presidente y la chingada. O sea, fue una experiencia. Ni siquiera me acordaba que había pasado eso, güey, porque ni le presté tanta atención, ¿no? Pues quedó en el baúl ya casi del olvido. Pero pues haber saludado a un presidente, pues estuvo cagadillo, sí. Digo, fue una mierda y todo, pero pues ya, no quita que ahí estuvo. Y ya. Rápido. Antes no dijiste Pinochet. Y fue un honor, ¿no? Bienvenido, amigo. Bueno, pues pero no sabías, ¿no? En ese momento. Sí. Con esto yo creo que nos vamos riéndonos, ¿no? Y recordando toda esta parte. Y nuevamente les preguntamos a ustedes, escriban, bueno, no les preguntamos, les decimos, escriban en los comentarios. Les exigimos. ¿Cuál ha sido su peor y su mejor anécdota en la secundaria? Si alguno de nosotros... O en cualquier otra etapa. No en la secundaria, no sé. Entre el kinder y el quinto doctorado que ustedes tengan, ¿no? Escriban cuál es su peor, cuál es su mejor. Si nos conocieron algunos, si nos topa alguno de nosotros en la escuela. No nos quemen. Por favor. O quémenos, ya. ¿O no? ¿O no? Por favor. Quémenos. ¿O no? Digan que nunca entraba a clases, por ejemplo. Que no es cierto, el papu no era ñoño. Que iba a jugar ajedrez al baño. Denle like, compártanlo, suscríbanse, es muy importante la campanita, suscríbanse, por favor. Tenemos que llegar a los 100 suscriptores. Ya estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Entonces, solo faltas tú. Pues si tú le das, ya con ese 100. Y ya. ¿Vale? Entonces, señores, nos despedimos. Un gustazo haber Adiós. estado con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Cuídense. Cuídense mucho.